Utilizar un texto para crear un pretexto y usarlo como alimento, lo que Dios llamó abominable, es ignorar totalmente el Evangelio para todos. Así o más, quédate conmigo a través de la reflexión del capítulo 10 para entender lo que Dios nos dice a través de su santa palabra. Y bienvenidos. Hola mis apreciados, qué bueno poder estar aquí con cada uno de ustedes. Me gozo poder estar de mañana delante de Dios y también delante de ustedes para disfrutar de la palabra del Señor. Cada día el Señor nos da ese gozo, esa alegría, esa oportunidad de unirnos a través de su santa palabra y a través del Espíritu Santo para tomar nuestra mente y nuestro corazón, nuestros sentidos y dar entendimiento a lo que Él quiere comunicarnos y que eso se quede acá, que transforme nuestra vida completamente. Deseo que allá donde estás, el Señor te bendiga, el Señor te guarde y le ayude a compartir este mensaje con otras personas. Quiero invitarle entonces para que oremos y coloquemos este momento en los brazos del Señor. Una vez más, Padre amado, te damos gracias porque nos has permitido levantarnos en este día, unirnos a través de este medio para recibir tu santa palabra. Deseo, Señor, que tus promesas maravillosas queden colocadas en lo profundo de nuestro ser y nos lleve a accionar en fe solamente para ti. Bendícenos y guárdanos en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis apreciados, tengan en cuenta que en Hechos 10, la iglesia bajo el liderazgo de Pedro necesitaba madurar. Habían rachas de madurez en la iglesia, incluido Pedro también. Note lo siguiente. En primer lugar, Dios obra en el mundo en personas que necesitan ser alcanzados en el mismo paganismo, como Cornelio, según el versículo 1 al 8. Segundo, Dios trabaja con la iglesia para que no interfiera con su inmadurez en la obra de Dios en el mundo. Dios preparó a Pedro con prejuicios para que asistiera y recibiera a Cornelio y a su familia en la iglesia, según los versículos 9 al 23. Y algunos pensamientos que podemos extraer de esta experiencia de Pedro con Cornelio está como: ¿qué haría Cornelio si Dios no educara a la iglesia a través de Pedro? ¿Cómo crecería la iglesia en el mundo si el mundo pagano fuera una barrera para los cristianos? Dios usa varios recursos para preparar su iglesia, así como Dios guió a Ananías a recibir a Saulo y guió a Pedro a través de una visión para recibir a la familia de Cornelio. Él quiere guiarnos hoy. Los creyentes deben estar dispuestos a salir de la inmadurez e infancia para llegar a la madurez, aunque le genere dolor y sufrimiento. En tercer lugar, Dios ayuda a su iglesia a crecer, haciendo crecer a sus líderes. El discurso de Pedro amplió la visión de la iglesia y de la misión de evangelizar al mundo, según el versículo 24 al 48. Pero vamos a mirar algunos versículos. Entonces vamos a ir al versículo 33. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios ha mandado. De acuerdo con el diccionario, una persona piadosa es aquella que siente por sus semejantes un amor respetuoso y practica actos inspirados por ese sentimiento. Esta fue la primera característica dada a Cornelio, la palabra pío. Él no solamente sentía compasión por el prójimo, sino que practicaba. De origen romano, fue temeroso de Dios con toda su casa, dice el versículo 2. Era una inspiración para sus hijos y esposa, por lo que toda su casa también sirvió al Señor. Esa tarde se le apareció un ángel de Dios, según el versículo 3, y ordenándole que enviara por Pedro para llegar a su casa. Inmediatamente Cornelio hizo todo lo que el mensajero celestial le había hablado. Pedro aún no tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. Entonces, de repente, Pedro se llenó de una sensación extraña, tener una visión con un gran lienzo que descendía del cielo,
bajado al suelo por 4 esquinas, dice el versículo 11. Y dice que allí había toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves de la tierra desde el cielo, versículo 2. Entonces oyó una voz que le dijo: levántate, Pedro, mata y come, según el versículo 13. Como buen judío, Pedro nunca había puesto en su boca nada inmundo, según el versículo 14. Pero la insistencia del mandato celestial dejó al apóstol perplejo en lo que el significado de la visión estaba. Según el versículo 17, ¿será que Dios está aprobando el consumo de cualquier tipo de animal como alimento? ¿Habría cambiado de opinión Dios sobre lo que llamó abominación y ahora se podría comer? Está allá en Levíticos 11:11. Pero Pedro llegó a la casa de Cornelio y éste se postró a sus pies para adorarlo. Pero Pedro inmediatamente lo levantó diciendo: levántate, también soy un hombre. Versículo 26. Ahí Pedro comprendió el significado de la visión. Sabéis que está prohibido para un judío para unirse a sí mismo o incluso acercarse a alguien de otra raza. Dice, pero Dios me demostró. ¿Cuándo le demostró? Con la visión de esos animales inmundos, que a nadie ni a ningún hombre lo considere común o inmundo, según el versículo 28. Y ese es el sentido de la visión. Ahí, mis hermanos, no está hablando de alimentos, si debemos comer comidas inmundas o no. Ya el Señor había dicho que las comidas inmundas no se pueden comer. Para eso Él dejó una alimentación saludable y entre más natural, mucho mejor en estos tiempos. Así que utilizar ese pasaje, mis hermanos, que mata y come, según se dice que Dios le dijo a Pedro, para crear un pretexto para usar como alimento lo que Dios ya había llamado abominable. Eso es ignorar totalmente el evangelio para todos. Aquellos animales representaban a todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones. Así como la sábana o el telón era bajado por los 4 puntas del norte, sur, este, oeste, Dios tiene ovejas que Él mismo busca y quiere salvar de todos los 4 ángulos de la tierra, según Ezequiel capítulo 34:11. Te pregunto, ¿siempre había estado confundido con ese pasaje? ¿O es el pasaje que te sacan a veces otras personas que no están de acuerdo con la teología de una alimentación sana? Y tú decías, ¿cómo hago para explicar? Bueno, ahí está la explicación. Ahí Dios no está queriendo mostrarle a Pedro que puede comer alimentos inmundos. Le está mostrando a través de esos animales a las gentes, a los gentiles que no le conocen y que nosotros necesitamos acercarnos a ellos, no importa las circunstancias en que estén viviendo, no importa sus incredulidades, su inmundicia. Nosotros estamos para llevarle a Dios, el que transforma, el que da sentido a la verdadera vida. No tiene nada que ver con alimentos, mis apreciados. Ahora, como Cornelio y toda su casa estaba dispuesta a escuchar todo, fue ordenado por el Señor, según el versículo 33, Dios ha buscado sus verdaderos adoradores que humildemente han buscado conocer su buena y agradable voluntad perfecta, según Romanos capítulo 12:2. Hombres y mujeres que por el estudio sincero de las Escrituras y habrán un solo rebaño y un solo pastor, según San Juan 10:16. ¿Quieres ser bautizado por el Espíritu Santo? Escucha y estudia la palabra de Dios en espíritu y en oración y sé sincero en buscar conocer a Dios con todo el deseo de su corazón. Así dice el Señor. Y el buen pastor le conducirá a los pastos verdes de la misma eternidad. Mis apreciados, ante Dios todos somos preciosos, todos somos valiosos para Dios. Quizás el hombre pueda decir, este es un pecador, este es un inmundo, este es lo otro, pero Dios está levantando una iglesia que sea capaz de ir con su poder, con la visión celestial para llamar a esas personas
y que conozcan de Jesucristo, porque nosotros también todos somos seres humanos necesitados de la gracia del Señor. Quiero invitarles entonces para que coloquemos una vez más nuestra vida con el Señor. Oremos. Padre amoroso, gracias te damos porque hoy nos revelas la oportunidad de predicar este evangelio a otras personas, Señor, que quizás sentimos que no tendrían de repente opciones para estar en el reino de los cielos por lo que hacen, por lo que viven. Pero Señor, son tus hijos, son tus criaturas igual que nosotros y todos podemos ser redimidos por tu sangre preciosa. Por eso, Señor, te pedimos que te quedes en nuestras vidas, nos llene de tu amor, de tu bondad hasta el día de la salvación. Guárdanos y guíanos en Cristo Jesús. Amén. Apreciados hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Les invito para que mañana nos unamos al estudio del capítulo 11 de Hechos de los Apóstoles y recuerden, fe y valor, arriesgados, atrevidos, valientes en Cristo. Los espero mañana.